El caso Mario Biondo vuelve a poner en jaque a la Casa Real. Todo empezó con una entrevista al periodista Javier Bleda, autor del libro Viuda Súbita, donde afirma que la muerte de Biondo podría estar vinculada con algo mucho más grande. Según cuenta, Mario le confesó que había descubierto una relación entre alguien muy cercano a él y una persona top. Cuando Bleda le preguntó qué tan top, Mario respondió, nadie por encima. Desde ese instante, el periodista asegura que supo que hablaban del entonces príncipe Felipe. Semanas más tarde, Mario apareció muerto y el caso se cerró en tiempo récord como un supuesto suicidio. Pero los análisis de su cabello no mostraron ni drogas ni alcohol, y la rapidez del archivo levantó todas las sospechas. Bleda sostiene que aquello no fue casualidad, sino el principio de algo que se quiso ocultar. El detonante llegó con el documental de Netflix Las últimas horas de Mario Biondo, donde, según el autor, hay una secuencia que dice más de lo que parece. La madre de Mario declara en televisión, digamos que se está protegiendo a esta persona, y justo después aparece en pantalla una imagen de Felipe y Leticia entrando en Mediaset. Una escena breve, pero cargada de insinuaciones. Bleda lo interpreta como un mensaje oculto, un guiño que apunta a los más altos niveles. Asegura que el entonces rey emérito seguía controlando los servicios secretos y que cualquier escándalo que salpicara a su hijo podía poner en riesgo la monarquía. Por eso, según su testimonio, alguien decidió que había que eliminar el problema antes de que estallara. El periodista insiste, no acusa directamente a nadie, pero tampoco cree en las casualidades. Habla de silencios, de pruebas desaparecidas y de un supuesto backup con vídeos y fotos que jamás volvió a aparecer. Todo lo que rodea a ese ordenador, dice, huele a encubrimiento. Y aquí es donde todo empieza a ponerse turbio. La familia de Mario sigue luchando por reabrir el caso, mientras la Audiencia Provincial de Madrid admite que la investigación fue deficiente pero la declara cosa juzgada. El relato de Bleda no solo revive viejas heridas, también apunta a quienes, según él, movían los hilos desde la sombra. Quédate hasta el final, porque lo que Bleda cuenta sobre sus fuentes dentro de los servicios secretos podría cambiar por completo la versión oficial de lo ocurrido. Suscríbete si crees que detrás de la muerte de Mario Biondo hubo algo más que un suicidio, o si simplemente piensas que la verdad ya no la cuentan los de arriba. Tras aquella primera revelación, el relato de Javier Bleda toma un giro todavía más oscuro. Cuenta que, después de la muerte de Mario Biondo, empezó a hacer llamadas a sus contactos en los servicios secretos. 3 en total. Los 2 primeros no sabían nada, pero el tercero, según dice, sí conocía la historia. Y fue directo, deja ese asunto, es peligroso. Así comenzó lo que él describe como un descenso al corazón de las cloacas del Estado. Bleda asegura que esa fuente no era un informante cualquiera, sino alguien con peso dentro del sistema. Acordaron verse en el Café Gijón de Madrid, un lugar donde, según su propio testimonio, se han cerrado más secretos que acuerdos políticos. Allí, con whisky de Malta sobre la mesa, la conversación se volvió tensa. El agente, entre copas, le repitió una y otra vez que dejara el tema. Pero Bleda insistió y lanzó la pregunta clave, ¿quién lo organizó? ¿El padre o el hijo? Eres un cabrón, respondió su contacto, fue el padre. Y con esa frase, según Bleda, el silencio se hizo pesado. A partir de ahí, todo empezó a encajar. La muerte de Mario en 2013, justo antes de la abdicación de Juan Carlos I, las tensiones internas en Zarzuela, los rumores sobre una relación incómoda del entonces príncipe, y un supuesto intento de evitar que otro escándalo dinástico saliera a la luz. El periodista sostiene que no se trataba solo de proteger a Felipe, sino a toda la institución. La monarquía corría peligro, repite. Y añade que la orden habría venido del propio emérito, todavía al mando de los servicios secretos. Había que cortar de raíz cualquier vínculo que pudiera manchar la sucesión, afirma. Para reforzar su versión, Bleda habla también de las llamadas que hizo a 2 mujeres del entorno de lujo, supuestas confidentes habituales de políticos y empresarios. Según su narración, las citó para provocar una reacción en su fuente, una jugada arriesgada que casi se le escapa de las manos. Lo cuenta con detalle, como si estuviera reviviendo cada segundo de esa escena entre alcohol, secretos y amenazas veladas. Desde su punto de vista, lo que empezó como un aviso se convirtió en una confirmación. No lo hagas, le dijo el agente, es un tema que te puede costar caro. Aún así, Bleda siguió adelante. Y ahí es donde empieza la parte más delicada de su relato, la supuesta relación entre Raquel Sánchez Silva y Felipe VI. Javier Bleda comenta que todo giraba alrededor de una historia que jamás debía conocerse. Asegura que las informaciones que le llegaron después de aquella conversación apuntaban a algo más que una simple coincidencia. Según él, Mario Biondo habría descubierto una supuesta relación entre Raquel Sánchez Silva y el entonces príncipe Felipe. Una relación marcada por el poder, la discreción y, sobre todo, por el peligro de hacerse pública justo cuando la corona estaba en su momento más frágil. El periodista no afirma, pero insinúa. Habla de encuentros, de un entorno mediático en el que todos se conocían y donde los rumores circulaban con rapidez. Raquel era una figura muy visible de Mediaset, y Felipe, un heredero que aún luchaba por limpiar la imagen de su padre. Si algo así salía a la luz, dice Bleda, el daño sería irreparable. Por eso, en su investigación aparece una idea que repite una y otra vez.
había que eliminar el riesgo. Lo inquietante, según Bleda, es que el contexto encajaba. Juan Carlos I estaba acorralado por los escándalos. La abdicación se preparaba en silencio y los servicios secretos actuaban con autonomía. En esa atmósfera, la supuesta relación entre Raquel y Felipe habría sido una bomba imposible de contener. No podían permitir otro caso Bárbara Rey, asegura. Esta vez había demasiado en juego. El periodista llega incluso a describir lo que le contaron sus fuentes, que el emérito seguía manejando a diario los movimientos del CNI y que fue él quien dio la orden de acabar con el asunto, como lo llamaban en clave. Según su narración, no se trataba solo de proteger a su hijo, sino de asegurar la supervivencia de toda la monarquía. A partir de ahí, los hechos se suceden con velocidad. La muerte de Mario, las pruebas desaparecidas, el supuesto backup que nadie volvió a ver. Todo se encadenó con una precisión que, según Bleda, no parece casual. Y cuando se emitió el documental de Netflix una década después, ese fotograma de Felipe y Leticia en Mediaset pareció reabrir una herida que nunca se cerró. El periodista no busca convencer, sino sembrar dudas. Y lo logra. Porque cada vez que el tema parecía quedar enterrado, aparecía un nuevo detalle, una nueva contradicción, una nueva sombra sobre la versión oficial. Y justo en ese punto llega el tema que él considera clave: la manipulación del caso judicial y la forma en que, según sostiene, se blindó la verdad desde dentro de los tribunales. El cierre del caso de Mario Biondo sigue siendo, para Javier Bleda, una de las mayores anomalías judiciales de los últimos años. Él mismo lo repite con tono incrédulo: murió el 30 de mayo, y el 20 de junio ya estaba archivado. Menos de un mes para dar por cerrado un expediente que, con el paso del tiempo, no ha hecho más que levantar sospechas. Ninguna de las dos juezas titulares firmó aquel auto de sobreseimiento. Lo hizo un tercer juez, que ni siquiera pertenecía al juzgado. Un hombre con experiencia en causas vinculadas a las cloacas del Estado. Según la investigación de Bleda, esa firma fue la llave que selló el silencio. Desde entonces, el caso quedó etiquetado como cosa juzgada, una expresión que en teoría impide reabrir un proceso cerrado. Pero lo que él plantea es aún más inquietante. ¿Cómo puede ser cosa juzgada algo que nunca se investigó? Ninguna llamada rastreada, ningún registro analizado, ninguna prueba pericial revisada. Solo un cierre rápido y un vacío enorme de respuestas. Una década después, la justicia italiana ha concluido lo mismo: que no fue un suicidio, que hubo irregularidades graves y que el cuerpo de Mario fue colocado para simularlo. Y aunque la Audiencia de Madrid mantiene el archivo, las 3 magistradas que lo revisaron dejaron una frase que resuena como una acusación: aquí ha pasado algo. Bleda sostiene que esa frase lo resume todo. Porque no es una teoría conspirativa, son palabras de un tribunal español. El periodista insiste en que los hilos que unen a Raquel Sánchez Silva, su entorno profesional y ciertos sectores del poder siguen siendo invisibles, pero palpables. Y que detrás de cada movimiento mediático, de cada titular ambiguo o noticia manipulada, hay una intención clara: controlar el relato. Silenciar, más que explicar. Hoy, la familia de Mario continúa peleando. Sus abogados han anunciado que recurrirán al Constitucional y pedirán responsabilidades al Estado por mala praxis judicial. En paralelo, medios y periodistas siguen evitando profundizar en lo que Bleda considera la segunda parte del caso: el entramado de favores, avisos y advertencias que mantienen al caso Biondo flotando en un terreno de sombras. Para algunos, lo que plantea Javier Bleda es demasiado. Para otros, es la única explicación posible a un caso que nunca cuadró del todo. Entre el poder, los secretos y las casualidades imposibles, su relato ha vuelto a poner el foco donde más incomoda: en el papel de la Casa Real, el silencio institucional y el miedo a que un escándalo de hace una década vuelva a manchar la corona. ¿Y tú? ¿Crees que lo de Mario Biondo fue realmente un suicidio? ¿O que su historia fue el precio de un secreto que nadie debía conocer?